Vamos a hablar de la discapacidad intelectual. Para hablar de la discapacidad intelectual, ya hace tiempo que se abandonó el enfoque basado únicamente en el coeficiente de inteligencia. En lugar de ello, de manera más reciente, se ha propuesto un enfoque multidimensional que engloba una serie de dimensiones de diferente naturaleza para poder explicar en qué consiste la discapacidad intelectual y para una mayor comprensión de lo que supone tener discapacidad intelectual, teniendo en cuenta una realidad compleja y global tanto de la persona como del contexto en el que se desarrolla dicha persona. Bien, en primer lugar, vamos a señalar que la discapacidad intelectual hace referencia a limitaciones significativas, claramente evidentes, en lo que es el funcionamiento intelectual de la persona, en su inteligencia y también en la conducta adaptativa. Es decir, por ejemplo, su capacidad para relacionarse, su capacidad para cuidar de sí mismo o para aprender conceptos básicos como el tiempo o el dinero. Luego lo vemos más detenidamente. Estas limitaciones se van a observar, se van a producir durante el periodo de desarrollo, es decir, antes de los 18 años de edad, según la Asociación Americana de la Discapacidad Intelectual. El concepto de discapacidad intelectual desde este enfoque multidimensional se entiende dentro de una perspectiva ecológica, es decir, teniendo en cuenta el ambiente, el entorno en el que esa persona se desarrolla, se le da mucha importancia al entorno en el que esa persona vive y se desarrolla, y como hemos dicho, una perspectiva multidimensional, que tiene en cuenta una serie de aspectos, pues como ese mismo contexto o como el estado de salud física o como los roles que pueda tener esta persona, que pueda desempeñar, etcétera. Entonces hace hincapié en la necesidad de proporcionar apoyos individualizados, es decir, según las características individuales de esa persona, para mejorar su funcionamiento adaptativo, es decir, para mejorar su adaptación al entorno en el que vive. Por tanto, la discapacidad intelectual, de acuerdo con todo esto, se va a explicar no solo teniendo en cuenta únicamente las capacidades individuales, sino que va más allá y plantea que la discapacidad intelectual debe entenderse como o en función de la adecuación entre las capacidades individuales, las capacidades de la persona y las características de su contexto de desarrollo funcional, es decir, las características del contexto para que esta persona se desarrolle de manera adaptativa, para que su funcionamiento en dicho contexto sea adecuado, lo que por tanto nos lleva a hablar de medidas de apoyo a esa persona. Seguimos. Vamos a detenernos ahora en las dimensiones básicas que se toman como base para explicar el problema o la situación de la discapacidad intelectual. Son 5 dimensiones. La primera de ellas hace referencia a las habilidades intelectuales. Las habilidades intelectuales hacen referencia a la inteligencia. La inteligencia, para todos nosotros, hace posible comprender el medio físico en el que nos desarrollamos y también el medio social en el que nos encontramos. La inteligencia nos ayuda a encontrar un sentido a lo que pasa y es nuestra capacidad también para resolver problemas. ¿Vale? Pues para hablar de discapacidad intelectual se tiene en cuenta la inteligencia. La inteligencia es el rendimiento potencial, es decir, la inteligencia de una persona es el nivel máximo que esa persona puede llegar a rendir en términos de inteligencia, aunque eso no lo haga continuamente, sino el máximo. Es decir, yo puedo tener una inteligencia para resolver grandes problemas si soy una persona muy inteligente, pero no estoy utilizando esa inteligencia a diario, no estoy utilizando esa inteligencia pues en el día a día, ¿vale? Porque no me hace falta. En el día a día es más importante tal vez lo que se denomina conducta adaptativa, que es la segunda dimensión. La conducta adaptativa se define como el rendimiento habitual, ¿vale? La inteligencia es el rendimiento potencial, el máximo que puedo llegar. En cambio, la conducta adaptativa es el rendimiento habitual,
Yo puedo no tener una inteligencia muy alta, pero para el rendimiento habitual, para el rendimiento del día a día, puedo tener habilidades que me basten, que son suficientes para llevar una vida cotidiana. Esta última es a lo que hace referencia o a lo que nos referimos con conducta adaptativa. Vamos a verlo de manera más detallada. Conducta adaptativa comprende habilidades conceptuales, sociales y prácticas que permiten el funcionamiento cotidiano. ¿Vale? Las habilidades conceptuales hacen referencia al uso del lenguaje, a aprender conceptos como el manejo del tiempo y del dinero. Las habilidades sociales hacen referencia a la capacidad para relacionarme de acuerdo con las normas y costumbres sociales y al no ser victimizado, a disminuir el riesgo de que se aprovechen de mí. Y las habilidades prácticas hacen referencia al autocuidado y a dirigir mi conducta de manera adecuada sin ponerme en riesgo. Por ejemplo, no salir de casa y dejarme la puerta abierta, dejarme los enchufes encendidos, o etcétera, etcétera. En tercer lugar, una nueva dimensión, otra dimensión distinta a las anteriores sería la dimensión 3 de participación, interacción y roles. Esta dimensión de participación, interacción y roles comprende lo que sería la participación de la persona en actividades del día a día en su entorno, con relación a su entorno. ¿A qué nos referimos con el entorno? Pues el contexto en el que dicha persona vive o juega, o cuando ya sea adulta, pues trabaje. ¿Vale? Entonces, comprende la participación mediante una serie de actividades cotidianas en el entorno, pues sea jugando, trabajando, ¿de acuerdo? De alguna manera interactuando en este sentido con el entorno, ¿vale? Pues son esas conductas de interacción a las que se refiere esta tercera dimensión. A continuación, la dimensión cuarta es la dimensión que hace referencia al estado de salud. Tenemos que tener en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, la salud es considerado como un estado de bienestar físico, psíquico y social. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de la dimensión de salud pues es importante porque una persona que tenga una discapacidad intelectual, por ejemplo, si es debida esta discapacidad a una alteración genética, pues a lo mejor puede tener también otros problemas de salud física, problemas de movilidad, problemas sensoriales, problemas del control de los esfínteres. Por lo tanto, esto también va a influir en la conducta de esta persona. En ese sentido, la condición de salud de esa persona, según cómo sea ese estado de salud, puede o bien facilitar o bien inhibir el funcionamiento humano. ¿Vale? Bien, pues estos problemas de salud pueden tener una etiología, es decir, pueden tener una causa que viene de diferentes factores, es decir, puede tener una etiología multifactorial. El estado de salud puede depender de condiciones médicas, por ejemplo, del organismo, condiciones infecciosas, genéticas, cromosómicas, pero también puede tener su origen en el entorno social. Por ejemplo, si crezco en un entorno empobrecido, con pocos recursos, con un alto riesgo de problemas de salud, de hacinamiento, de suciedad, etc. También los problemas de salud pueden venir derivados de comportamientos inadecuados, por ejemplo, padres negligentes, o padres maltratadores, etc. O padres que abusan de sustancias tóxicas, etc. Pero también los problemas de salud pueden tener su origen en un contexto educativo. Por ejemplo, por la ausencia de enseñar hábitos de conductas saludables a las personas. En quinto lugar y último tendríamos la dimensión del contexto. ¿Vale? El contexto hace referencia a la perspectiva ecológica, y en el contexto, en esa dimensión ecológica o contextual, pues tienen cabida, se entiende el contexto desde diferentes grados de amplitud. En un grado de amplitud más cercano al sujeto, a la persona, estaría el microsistema, por ejemplo la familia, o el mesosistema, que puede ser, por ejemplo, la interacción entre el contexto familiar y el contexto de la escuela. O a un nivel más amplio, el macrosistema cultural, por ejemplo, las normas o costumbres culturales donde se desarrolla la persona. De manera más concreta, el contexto pues incorpora aspectos como la educación, cómo es la educación en el entorno donde vive esa persona, cómo se concibe la educación, por ejemplo, una educación igualitaria para todos, aunque tengan discapacidad,
¿vale? Cómo es el ritmo de vida, cómo son las condiciones de vida, cómo es el empleo, si hay empleo, si no hay empleo, si hay empleo protegido para personas con discapacidad, cómo se entiende la diversión, pues con respecto al ocio, en condiciones de seguridad, el bienestar material, actividades cívicas, actividades sociales y también la vida espiritual y religiosa, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar porque todo esto va a influir en cómo se concibe o cómo se entiende a la discapacidad intelectual y y también cómo se explican las personas que tienen discapacidad intelectual, cómo se conciben a las personas que tienen discapacidad intelectual. Bien, hay una clasificación que habla de niveles de discapacidad intelectual, estructurando en grados que oscilan entre la forma más leve a la más profunda. Y hay dos grados intermedios que son el moderado y el grave, ¿vale? Los niveles de discapacidad intelectual leve, moderado, grave o profunda se establecen atendiendo a la conducta adaptativa, ¿vale? A cómo es la conducta adaptativa. En ese sentido, la conducta adaptativa conlleva, como hemos señalado, habilidades conceptuales, habilidades sociales y habilidades prácticas, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver cada una de ellas en los diferentes, cómo está alterado, cómo está afectado la conducta, las habilidades conceptuales, las habilidades sociales o las habilidades prácticas, cómo están alteradas en la discapacidad intelectual leve, en la moderada, en la grave y en la profunda, ¿vale? Bien, en primer lugar, la discapacidad intelectual leve, las habilidades conceptuales pues se van a manifestar en forma de que el niño, en nuestro caso si hablamos de un niño, pues va a presentar dificultades para aprender la lectura, para aprender la escritura, la aritmética y también conceptos como el tiempo, por ejemplo la hora, aprender la hora, o conceptos como el dinero, la equivalencia entre diferentes monedas, etcétera, ¿vale? Para superar estas dificultades va a requerir de apoyo, pero con los apoyos adecuados sí puede aprender todos estos conceptos, puede acabar la escuela primaria, puede acabar la escuela secundaria y en algunos casos pueden estudiar ciertos grados universitarios. Es la forma de discapacidad intelectual leve. Luego pasaríamos a la discapacidad intelectual moderada. Las habilidades conceptuales se van a manifestar ya como significativamente más retrasadas o más desfasadas con respecto a sus iguales, ¿vale? Aquí va a ser ya la diferencia mayor que en el caso anterior. Si entramos en la discapacidad intelectual grave, vamos a encontrar que estas personas ya van a manifestar una escasa comprensión del lenguaje escrito y así como también la noción de número, la noción de cantidad, de tiempo, dinero, ¿vale? Va a haber una escasa comprensión ya de estos conceptos, así como del lenguaje escrito. Y ya por último, en el caso de la discapacidad intelectual profunda, pues dentro de las habilidades conceptuales vamos a encontrar que van a estar referidas más al medio físico que al simbólico, es decir, apenas van a poder usar el lenguaje, se van a poder entender algunos aspectos que tengan que ver con objetos físicos, pueden llegar a utilizar pues algún utensilio, pues un cubierto o algo algún objeto que les sirva para el autocuidado personal, la silla de ruedas, por ejemplo, si tienen también discapacidad motora, ¿vale? Bien, pasamos ahora a estudiar la conducta social y a compararla cómo se ve alterada en los distintos niveles o grados de discapacidad intelectual. En cuanto al nivel leve, la conducta social se va a manifestar en forma de una comunicación y un lenguaje más concreto de lo esperado para su edad, es decir, va a tener un lenguaje escasamente abstracto, sin elementos abstractos, ¿vale? Más concreto de lo que cabría esperar según la edad que tenga, como si fuera de una persona con menor edad. En la discapacidad intelectual moderada vamos a encontrar que su lenguaje hablado es menos complejo, menos complejidad, es un lenguaje simple, es sencillo, ¿vale? Y también a nivel de comunicación, de habilidades para comunicarse e interactuar a nivel social,
va a presentar ya una restricción importante en comparación con la discapacidad intelectual leve. En ese sentido, sus interacciones van a estar restringidas a familias y a personas de confianza. Al mismo tiempo, va a estar limitado para tomar decisiones sobre aspectos de su vida, y también en el juicio social, ¿vale? Para confiar de personas, determinadas personas, es decir, llevan el riesgo de que otras personas se aprovechen de ellos porque no distingan de personas desconocidas o personas que puedan aprovecharse de ellos. Pues aquí van a estar también muy limitados en ese juicio social, en esa capacidad para juzgar en sus relaciones sociales y evitar ser victimizados. Ya entrando en la discapacidad intelectual grave, el lenguaje va a quedar reducido a palabras sueltas o frases aisladas, inconexas y muy centradas en el contexto inmediato, es decir, un lenguaje que se limita a describir o a hablar o a hacer referencia al contexto más inmediato y más cotidiano, muy concreto, el lenguaje muy concreto y muy limitado. Puede comprender el habla sencilla, ¿vale? Y pues habitualmente se comunicará más bien a través de gestos, o se ayudará de gestos para comunicarse. Y también comprenderá pues la realización de gestos por parte de otras personas. Y ya en la discapacidad intelectual profunda vamos a encontrar importantes limitaciones en la comunicación simbólica, es decir, en el uso del lenguaje, en el uso de la comunicación, y aunque sí que puede entender algunas indicaciones o gestos básicos que le hagan otras personas. Asimismo, se comunicará mediante gestos para transmitir sus emociones, para transmitir su estado emocional. Y ya por último, en las habilidades prácticas, vamos a encontrar que en el caso de la discapacidad intelectual leve, pues a nivel práctico puede tener un funcionamiento adecuado en cuidado personal, por ejemplo, higiene, comida, vestimenta, pero en tareas más complejas va a necesitar ya de apoyos, tareas más complejas que requieran pues tareas pues por ejemplo cuando ya sea mayor, pues tareas que tengan que ver con el banco o con algún tipo de contrato laboral, pues va a requerir ayuda, apoyo. En la discapacidad intelectual moderada, a nivel de conducta práctica, pues puede hacerse responsable de necesidades esenciales para su seguridad, pero le va a llevar tiempo ser autónomo en estas habilidades. Y algunos pueden manifestar conductas desadaptativas, por ejemplo, reacciones de agresividad o romper cosas o manifestar su sexualidad de manera inapropiada. En cuanto a la discapacidad intelectual grave, no van a estar capacitados para tomar decisiones responsables por sí mismos, y van a necesitar ayuda para llevar a cabo actividades y resolver problemas de la vida cotidiana, del día a día. Igualmente que en el caso anterior, algunos pueden tener conductas desadaptativas como agresividad o manifestar impulsos sexuales de manera inadecuada. En el caso de la discapacidad intelectual profunda, vamos a encontrar que estas personas van a ser dependientes, son personas grandes dependientes. Van a necesitar ayuda de terceras personas para el cuidado físico, para cuidar su salud y para no ponerse en peligro, para su seguridad. Pueden encontrar satisfacción en actividades como escuchar música, ver películas, actividades acuáticas en piscina terapéutica o pasear, ¿vale? Y el grado de participación en estas actividades se verá limitado por el hecho de que pueda tener también otras discapacidades o limitaciones como de la movilidad, por ejemplo, por parálisis cerebral, o sensoriales, pues tenga pluridiscapacidad, pues por ejemplo, discapacidad también auditiva o visual. Y igualmente que en los casos anteriores, algunos pueden tener conductas desadaptativas, ¿vale? Como hemos dicho, pues reacciones de agresividad o manifestación inadecuada de impulsos sexuales. Pese a esta clasificación basada en los niveles de gravedad, por su parte, la Asociación Americana para la Discapacidad Intelectual rechaza dicha clasificación. Entonces la Asociación Americana para la Discapacidad Intelectual propone una clasificación de la discapacidad intelectual basada en el tipo de apoyo que la persona con discapacidad intelectual va a necesitar.
¿vale? Entonces le da más importancia al apoyo. De tal manera, entiende que en la medida en que el apoyo que reciba sea más adecuado a la limitación que tiene, pues su funcionamiento va a ser mejor. Por lo tanto, otorga más peso al apoyo que al déficit que pueda tener a nivel intelectual. Este es un cambio, es una propuesta interesante y que actualmente está muy aceptada, sobre todo en los colectivos y en las instituciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Bien, veamos cuáles son estos tipos de apoyo. En primer lugar tenemos el apoyo intermitente. Cada uno de estos apoyos los vamos a ver en función de lo frecuentes que son, de la duración que tienen y del ámbito de la vida que abarcan de la persona de la vida de esa persona. Como decíamos, el apoyo intermitente es un apoyo de carácter episódico, es decir, por ejemplo, durante la transición de la vida de una persona. Por ejemplo, un niño que empieza a ir a la escuela, a una escuela nueva, por ejemplo. La duración es poca, ¿vale? Una vez que ha empezado a ir a la escuela, que ya le han explicado quiénes son sus maestros, le han enseñado el lugar, le han enseñado cuál va a ser su clase, etcétera, pues termina. Es una duración corta y de carácter episódico. Y solo afecta a algún área de la vida de esa persona, pues, por ejemplo, la académica o la social, etcétera. Luego tenemos el apoyo limitado. El apoyo limitado puede tener una duración más continuada, ¿vale? Pues por ejemplo, cada vez que el niño vaya a la escuela, pues acompañarle o apoyarle, asistirle en ir de casa al cole, una vez que sea un poco más mayor, ¿vale? No obstante, la duración va a ser mayor que en el episódico, pero también puede tener una duración limitada, pues una vez que termine su estancia en ese colegio o una vez que haya desarrollado una capacidad que le permita ya no requerir de apoyo, ¿vale? Va a ser una duración más larga que en el caso anterior, pero también va a tener algún fin, va a llegar un momento en que tenga fin. Y luego también va a afectar o va a abarcar algún área solo de la vida, ¿vale? Pues por ejemplo eso, o la académica o la social, pero no todas o no varias. Después, en tercer lugar, tendríamos el apoyo extenso. El apoyo extenso en cuanto a frecuencia, pues va a ser bastante frecuente, va a ser habitual en la vida de esa persona, ¿vale? En cuanto a su duración, no va a tener una duración limitada, puede persistir durante, incluso de manera casi permanente, ¿vale? Y pues por ejemplo, y se da, por ejemplo, y en algún área también de la vida de esa persona, ¿vale? Como ejemplo de apoyo extenso, pues puede ser que esa persona pues siempre o durante muchos años pues requiera ayuda, pues por ejemplo para vestirse o para la higiene o para determinadas habilidades, ¿vale? Y finalmente el generalizado, como indica su nombre, empezamos por el final en este caso, va a abarcar casi todas las áreas de la vida de esa persona. Por tanto, además va a ser un apoyo muy frecuente, se va a dar de manera muy reiterada, muy a menudo, y su duración va a ser mucha, va a abarcar durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? En la vida de esa persona, va a estar presente a lo largo de mucho tiempo. Bien, pasamos ahora a hablar de la evaluación de la discapacidad intelectual. Debemos tener en cuenta que la evaluación de la discapacidad intelectual debe comprender el funcionamiento intelectual, debe comprender también el desarrollo madurativo y también debe evaluarse las habilidades adaptativas, ¿vale? Bien, el funcionamiento o capacidad intelectual se evaluará mediante algún test de inteligencia diseñado específicamente para ellos. Por su parte, el desarrollo madurativo se va a basar en obtener el denominado coeficiente de desarrollo madurativo. El coeficiente de desarrollo madurativo se obtiene o resulta de medir la edad de desarrollo madurativo dividiéndola por la edad cronológica, es decir, la edad real, y multiplicar ese valor por 100, ¿vale? Para quitar los decimales. ¿Cómo se obtiene este valor, la edad de desarrollo madurativo? Pues mediante escalas que miden este estado de desarrollo, el desarrollo madurativo. Son escalas, son pruebas de evaluación específicamente diseñadas para medir el nivel de desarrollo, el nivel de la maduración del desarrollo del niño, y que se aplican hasta los 2 o 3 años de edad. Estas pruebas se denominan también baby tests. En tercer lugar, también hay que tener en cuenta la evaluación de las habilidades adaptativas. ¿Cuáles son esas habilidades adaptativas o qué vamos a evaluar en este sentido? Pues
cómo es la comunicación del niño o del adulto, porque también puede ser en adultos, cómo es el grado de autocuidado, pueden cuidar de sí mismos, hasta qué grado, qué habilidades tienen para la vida en el hogar, pues de su habitación, de la comida, de la higiene, las habilidades sociales para relacionarse con los demás, la utilización de los servicios de la comunidad, por ejemplo el transporte público, la autodirección, por ejemplo dirigir su conducta hacia la obtención de una meta, proponerse una meta y hacer tareas para conseguir esa meta, para cuidar de su salud y su seguridad, no ponerse en riesgo, pues que no se le olvide abrocharse el cinturón de seguridad cuando vaya en un coche, etcétera, etcétera. Las habilidades académicas, pues que aunque no pueda superar la escolarización, pero que aprenda habilidades académicas que le permitan adaptarse, que le permitan interactuar, pues como es el ocio o las habilidades que tiene para disfrutar, para pasar su tiempo libre. Y también las habilidades laborales, habilidades que le permitan realizar un trabajo, tener una ocupación laboral. Bien, para ir terminando vamos a hablar del tratamiento, la intervención en la discapacidad intelectual. Por un lado hablamos de fases de intervención o de tratamiento. En un primer momento conviene identificar cuáles son las motivaciones que tiene ese niño o esa persona, si estamos hablando de adultos, cuáles son sus competencias personales, es decir, qué cosas es capaz de hacer por sí mismo. En base a todo ello, en base a sus competencias individuales, desarrollar o diseñar un plan de actuación individual, es decir, un plan de actuación que es acorde para cada individuo, según sus características personales, una atención individualizada. Y en tercer lugar, favorecer la posibilidad de que lleve una vida lo más independiente posible. Por otro lado, la terapia de conducta o la modificación de conducta va a abarcar el control de instrucciones. Esto hace referencia a adecuar el contexto físico para que se ajuste en la medida de lo posible a las necesidades de ese niño o ese adulto con discapacidad intelectual. Estimular que esa persona se mantenga activa y en interacción, ¿vale? Es decir, que no sea pasivo, que no se excluya, que no quede fuera, sino que tenga un rol activo y participativo. Estimular aprendizaje sin errores, es decir, enseñarle, ¿vale? Tratando de suprimir en la medida de lo posible hábitos erróneos o errores instrumentales o conceptuales. Y siempre que sea posible, retirar gradualmente la ayuda o los apoyos. También para la terapia de conducta tendremos en cuenta el denominado análisis funcional, ¿vale? Para modificar, por ejemplo, conductas inapropiadas o enseñar conductas adecuadas, debemos de tener en cuenta los estímulos que anteceden o preceden esa conducta, en qué situaciones debe darse y cómo reforzar la conducta o qué consecuencias va a tener para que dicha conducta pues adecuada se vea aumentada en el futuro, o si es inadecuada se vea disminuida en el futuro, de qué consecuencias va a seguir, ¿vale? Después será interesante plantear intervenciones que sean multicomponentes, es decir, que engloben componentes de distinta naturaleza para que el impacto sea mayor, para que sea más eficaz esa intervención. Pues mejorar el entorno en el que esa persona vive en cuanto a las oportunidades que le ofrezca, facilitar ocasiones para que esta persona pueda tomar decisiones en aspectos de su vida, proponer que participe en tomas de decisiones, facilitar estas ocasiones, mejorar también la formación de sus cuidadores, de sus familiares, de las personas que le asistan, ¿vale? Para que la ayuda que presten sea más eficaz, más adecuada, y tener en cuenta la importancia también de los acontecimientos del contexto, es decir, los acontecimientos o las circunstancias ecológicas y ambientales. Por ejemplo, pues si tiene que tomar medicación porque tenga otros problemas físicos, de salud, diabetes o del tipo que sea, o cuando esté enfermo. También de apoyo a la nutrición, que siga una dieta adecuada, que no sea rica en grasas o que sea una alimentación equilibrada. Ayudarle o enseñarle a afrontar situaciones de estrés ante crisis vitales o ante cambios en su vida. Que realice actividad física, ¿vale? Que combata el sedentarismo, que puede ser habitual en estas personas. Y
favorecer unas rutinas de sueño adecuadas y saludables, ¿vale? Con unos horarios adecuados. Para terminar, es importante también en la intervención o tratamiento trabajar para que esta persona desarrolle sus habilidades sociales, para que su conducta adaptativa mejore en este sentido, ¿vale? Tratar de favorecer que las consecuencias ambientales sean eficaces, es decir, que las consecuencias a su conducta, por ejemplo, reacciones de sus cuidadores o las recompensas que se le otorgan según determinados comportamientos, según determinadas actuaciones, sean eficaces, es decir, que sean claras y que vayan destinadas realmente a enseñar, a que la persona aprenda que su conducta es adecuada o no, o en los casos en los que no lo sea también. Recurrir al castigo, no castigo físico obviamente, sino en sentido de, en psicología el castigo se refiere a disminuir una conducta inadecuada porque pierda a lo mejor alguna recompensa o vaya seguido de alguna consecuencia aversiva, como tener que hacer alguna tarea extra, etcétera. Pues recurrir al castigo lo menos posible, ¿vale? Porque no tiene tanta eficacia como el reforzamiento, como la recompensa. También hay que distinguir con estas personas cuando se debe actuar de forma urgente. Por ejemplo, si requiere urgencia yo puedo actuar con él. Si veo que se ha dejado el fuego encendido o algo en la cocina y yo resuelvo el problema por él porque puede ser grave, entonces actúo de forma urgente. Esas actuaciones de forma urgente hay que distinguirlas de las que son planificadas a largo plazo. En este último caso, pues yo me encargaré de enseñarle a esa persona que esté atento para no dejarse el fuego encendido, ¿vale? Hay que distinguir entre cuando conviene actuar de manera urgente o cuando se actúa según una planificación a largo plazo. Y por último, es importante tener en cuenta en los casos en los que así aparezca, pues eliminar las conductas desadaptativas. Estas conductas desadaptativas serían reacciones de agresividad, lesiones que se provoquen a sí mismo, daños físicos que se provoquen a sí mismo, reacciones de pataletas o rabietas, o conductas muy estereotipadas, conductas que llegan a ser disruptivas, ¿vale? Que son muy repetitivas y que no tienen ninguna finalidad, ¿vale? Serían estereotipias. Muy bien, pues con esto hemos acabado el recorrido para hablar de la discapacidad intelectual.